Buen día, hermanos. Un saludo para todos al iniciar este nuevo día, miércoles, en la octava de Pascua, en este tiempo maravilloso que el Señor, que la Iglesia nos permite celebrar. Y celebrar también en la modalidad que estamos en este momento de estar en casa y desde allí participar del efecto salvífico de la palabra con todo lo que esto implica para nosotros los que creemos en Cristo, palabra encarnada. Invoquemos, como lo hacemos siempre, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, invocamos al Espíritu Santo. Y lo hacemos no con fórmulas preestablecidas, sino dejando que sea Él a la luz de la palabra y del tiempo litúrgico y que nos permita decirle, ven Espíritu Santo, sí, ven en este tiempo pascual, ven en esta octava de Pascua y realiza en nosotros las maravillas de la redención, las maravillas de la salvación. Que se actualice para nosotros hoy el efecto salvífico de la Pascua de Cristo. Que se actualice para nosotros hoy este ser misioneros, habernos encontrado con Cristo, que es lo mejor que nos puede haber pasado, nos hace misioneros de la palabra, misioneros de la acción salvífica, misioneros de la celebración salvífica en la iglesia. Y como miembros de la iglesia, ampliándolo siempre más y más, queriendo abarcar a más y más personas para que disfruten con nosotros de esta solemnidad. Y es que la palabra no conoce fronteras, ni sociales, ni políticas, ni económicas, ni religiosas. Alcanza a cada quien allí donde se encuentra. Y esto nos da una alegría impresionante. No es la palabra para un grupo selecto, es la palabra para una humanidad deseosa de una palabra que anime, que sostenga, que empuje, que salve. Pues con esa confianza vamos a lanzarnos al océano inmenso de la palabra. ¿Sí? Y lo digo así porque, hermanos, la palabra es algo tan grande que nos trasciende. Por eso simplemente una palabra, una sola, basta para sanarse, una sola basta para encontrarse con Cristo. Y es eso, es un océano inmenso. Yo después de tantos años ya en esto, cada día experimento más mi ignorancia, porque cada día una única palabra me puede entretener tanto tiempo en el estudio, en sus relaciones, en sus traducciones, en fin, que no, es imposible, no se puede avanzar. Uno desearía que conforme los años pasan, se pueda avanzar más rápido y al contrario, se avanza más lento, porque una sola palabra nos entretiene. Hoy tenemos un texto precioso, maravilloso, muy conocido. Yo siempre digo que porque un texto sea conocido, es decir, porque lo hayamos escuchado mucho, no significa que lo hayamos entendido. El otro día me encontraba con un hombre comprometido de iglesia. Me decía, padre, hablando de la parábola del padre que tenía dos hijos, eh, el hijo pródigo se conoce. Yo llevo 50 años trabajando en una acción de la iglesia, 50 años oyendo esa parábola y nunca había visto este montón de detalles que usted nos ha transmitido hoy. ¿Por qué es así? Nunca pensemos, hermanos, nunca pensemos que conocemos un texto. Estamos rotundamente equivocados. La palabra es tan dinámica que cada día renueva el mundo entero. Entonces, el texto de hoy es muy conocido, pero podría ser muy desconocido en cuanto a su comprensión. Les invito a que se busquen en sus Biblias el capítulo 24 de Lucas, versículo 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Siempre hay alguno por allí que
Anota en los mensajes el texto para los que van entrando después. Lucas 24 del 13 a 35. Mientras ustedes lo van buscando en sus Biblias, permítanme una palabra, porque el texto de los discípulos de Emaús, como se le ha llamado, que puede ser también distinto, nos permite percibir la unión indisoluble de la palabra o escritura con la Eucaristía. Palabra y Eucaristía se pertenecen el uno al otro de forma indisoluble, no se pueden separar y quien las separa ya entró en problemas. Por lo tanto, conviene tener siempre en cuenta que la palabra de Dios, leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, conduce al sacrificio de la alianza, al banquete de la gracia, a la Eucaristía como a su propio fin. Es que la escucha de la palabra, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, tiene que llevar a la celebración de ella en comunidad. La palabra es iglesia, la palabra es comunión. Por eso palabra y Eucaristía se pertenecen tan íntimamente que no se puede comprender la una sin la otra. La palabra de Dios escrita se hace sacramentalmente carne en el acontecimiento de la Eucaristía. Y por su parte, la Eucaristía nos ayuda a entender, comprender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura ilumina y explica el misterio eucarístico. Una lleva a la otra. Uno podría decir de la palabra a la Eucaristía y de la Eucaristía a la palabra. Siempre será este círculo. La palabra me lleva a celebrarla, la celebración me lleva nuevamente a la palabra y así este círculo maravilloso porque no se pueden desasociar, no, es imposible. Por eso la Iglesia honra con una misma veneración, aunque hay que decirlo también, no con el mismo culto, la palabra de Dios en cuanto a palabra escrita y palabra en la Iglesia y la Eucaristía. Por eso pide que en todas partes se celebre, se imite este proceder, porque movida por el ejemplo de su fundador Cristo, nunca la Iglesia ha dejado de celebrar el misterio pascual de Cristo. Recordemos que cada Eucaristía entre semana y la dominical es la renovación, la actualización, el memorial del único misterio pascual de Cristo. Por eso la comunidad se reúne para leer lo que se refiere a él en toda la escritura, nos lo va a decir el texto de hoy, y ejerciendo la obra de la salvación por medio del memorial del Señor en los sacramentos. Bien, que estas palabritas nos ayuden a comprender esta relación íntima, indisoluble entre palabra de Dios y Eucaristía. Bien, vamos a leer el texto. Recordemos que la palabra de Dios en todo tiempo litúrgico, también en el de Pascua, es palabra que invita a la conversión, a un cambio de vida. No pensemos que porque estamos en Pascua, la palabra es todo aleluya, gloria a Dios, bendito sea, con tambores, danzas y cantos. No, la palabra también en el tiempo de Pascua es palabra de conversión. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y lo vimos ayer y lo vamos a ver en esta semana, toda la semana, los discípulos tienen que convertirse a Jesús resucitado. Tienen que convertirse a la Pascua. Y con los discípulos, nosotros que la estamos leyendo. Siempre es palabra que invita a la conversión y a la fe. Leo Lucas 24, del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron.
Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, ya han pasado 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Ellos entonces contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, un texto bellísimo, una maravillosa catequesis narrada, estructurada literariamente por el evangelista Lucas, que escribe para una comunidad que no conoció personalmente a Jesús. Y con su escrito les anuncia al resucitado. Pero él no estaba allí, visiblemente presente para su comunidad lucana. La pregunta que puede estar de fondo es: ¿dónde se puede encontrar la presencia del resucitado? Esta pregunta es la que marcará el desarrollo de la narración de Emaús, y en sus diversas etapas irá presentando, de modo narrativo los lugares donde encontrar a Jesús. Tengámosle atención entonces a estos lugares de encuentro con Jesús. Naturalmente que esos lugares no son solo para los discípulos de Emaús, sino también para nosotros, que como discípulos queremos también encontrarnos con el resucitado. Siempre que yo tengo este texto por delante, ya sea para meditarlo yo mismo, ya sea para compartir con alguien mis reflexiones, inicio con esta introducción que explica bastante bien
Pensemos, porque yo lo he pensado mucho, no sé ustedes, pero yo lo he pensado mucho. ¿Qué pasaría el día que yo me muera? No se mueran ustedes, voy a morir yo. Yo me muero, porque yo soy el que lo he pensado además. Yo me muero y una de las cosas que si fuera posible hacer ya una vez que contemple el rostro del Padre, es decirle, Padre, déjeme ir a mi funeral. ¿Y por qué esto? Porque cuando uno va a un funeral, normalmente si pone atención, si va callado, va escuchando cómo la gente, los familiares, los amigos, los vecinos hablan del difunto que va camino del cementerio, del camposanto. Y entonces uno escuchando a uno por aquí y otro por allá, hay tantas opiniones sobre el difunto. Y a mí me gustaría escuchar lo que se diga después de que me he muerto. Yo sería feliz de ir a mi funeral porque además es divertidísimo escuchar todas las opiniones diversas de los que te amaban y te lloran y de los que no te amaban y aunque no dan gracias porque uno desapareció, casi que van al funeral para asegurarse de que ya lo enterraron a uno, porque hay de todo, ¿eh? No seamos ilusos, hay de todo en esta vida y yo conozco de todo. Bueno, a Jesús o Lucas nos narra a Jesús en una situación parecida. Jesús fue juzgado, fue condenado, fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado y ahora resucitado se le une a dos que van camino a una aldea, no se deja conocer, se les acerca, oye que van hablando, les pregunta de quién hablan y le dicen que de Jesús y Jesús dice, wow, exactamente lo que yo quería, estos van hablando de mí, justo lo que yo quería escuchar, ¿qué dicen de mí después de los acontecimientos? Bueno, y Jesús que está ahí hace de que no sé nada, ¿de quién? Y comienza la historia, comienza la narración. Bueno, lamentablemente, en la primera parte de la narración, Jesús tiene que irse muy desilusionado. De hecho, vamos a ver que se desilusiona bastante, hasta se enoja, ¿eh? Hasta se enoja. Qué insensatos, qué duros de corazón. Jesús esperaba que los que habían conocido la buena noticia de todo lo que pasó, pero que también había resucitado, contaran aquello con alegría pascual. ¿Y qué se encontró? Dos individuos tristes, desesperanzados, regreso a casa, todo acabó mal. Fue una mala experiencia para Jesús aquel día. Escuchar la forma como le contaron los acontecimientos finales de su vida. Bueno, por eso les decía qué interesante sería poder ir al propio funeral. Yo, si se permite en el cielo, yo agarro, asumo el permiso y me vengo a escuchar, porque tiene que ser muy interesante como se diga. Bueno, precisamente los discípulos van de camino a Emaús, pero Jesús también va de camino con ellos. O sea, el relato de los discípulos está construido sobre el tema del camino, en un itinerario de ida a Emaús desde Jerusalén y un de regreso a Jerusalén, donde todavía está fresco el acontecimiento de la pasión. La aldea de Emaús marca el giro para los discípulos. Bueno, el texto comienza diciendo así, versículos 13, 14 y 15, ya dije bastante. El mismo día de la resurrección, vea que es el mismo día de la resurrección, todo está fresquísimo. Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, versículo 15, y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Versículo 16. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocían.
Detengámonos aquí. El texto es muy largo, hoy voy a hacerlo todo diferente porque el texto es muy largo. Además de que es maravilloso. La intención de Lucas es clara. Jesús se acerca cuando los dos discípulos lo recuerdan y hablan de él. Vea que dice, conversaban y discutían acerca de los acontecimientos. Jesús se acerca a ellos y se hace presente Jesús allí donde se comenta su evangelio, donde hay interés por su mensaje, donde se dialoga, inclusive discute sobre su estilo de vida y su proyecto. Ahí Jesús se hace presente. Ya otro evangelio había dicho, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí pasa, son 2 que van hablando de él y él se hace cercano. Uno podría aquí hacerse de las primeras preguntas, van a haber varias preguntas por ahí. La primera podría ser, ¿no está Jesús tan ausente de nosotros porque hablamos poco de él? Y quiero ser claro, inclusive entre gente de iglesia, se discuten planes pastorales, acciones pastorales, métodos de evangelización, todo un entramado impresionante que a veces uno ni sabe hacia dónde conduce todo esto tan fijado que el Espíritu Santo ni puede aletear ahí adentro, pero del verdadero interesado, ausente, ausente. No hay nada de él. De hecho, su palabra está normalmente ausente. No hay. Pero se habla de él, se organiza todo en torno a él, pero él, él no está invitado. ¿Será que hablamos poco de él entre nosotros para hacer presencia? Surge la pregunta también, ¿cómo es que los discípulos no pudieron reconocer a Jesús en el camino? Caminaron con él 11 kilómetros, tal vez menos. Ya Jesús sabía, ellos ya iban de camino, no sabemos en qué kilómetros los alcanzó. Y si es verdad que estaban en ascuas, mientras él les explicaba el sentido de las palabras de Moisés y los profetas, ahí tampoco lo reconocieron. Vea que es la misma escena que vimos ayer con el Evangelio de Mateo, fue verdad. María, no, el de Juan. María está con los ángeles, María está con Jesús. Hoy estos dos van con él, caminan con él, discuten con él. Jesús les explica las escrituras y no lo reconocen. Es que, hermanos, yo insisto, conocer a Jesús es mucho más que eso. Y Lucas inclusive le pone una dosis más fuerte, una tensión dramática al relato, cuando por fin los discípulos reconocen al caminante, no es porque lo tengan delante de sus ojos, no, es porque partió el pan, se les abrieron los ojos, pero en ese momento que lo reconocen, él desapareció. Hay todo un elemento grande de cómo encontrarse con Jesús, dónde encontrarse con Jesús, y no puedo decir simplemente yo ya me encontré con Jesús. Dime dónde, dime cómo. Estos ojos que no pueden reconocerlo son al mismo tiempo signo de consuelo y signo de denuncia. De consuelo porque se anuncia que muchas veces, aunque no lo veamos, Jesús camina con nosotros, está caminando con nosotros. También en esta situación de pandemia está caminando con nosotros, aunque en este momento no podamos decir cómo es que camina con nosotros. Pero de hecho está caminando en esto que estamos haciendo de la palabra de él. Pero también dijimos de denuncia porque se nos reprocha la falta de fe y confianza para creer que él nos acompaña siempre. Consuelo, él siempre va con nosotros. Denuncia, no somos capaces de reconocerlo, de creer que él va con nosotros, que nos acompaña. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. Es lamentable, a mí me duele tanto en el alma, en mi ser sacerdotal, cuando escucho algunas opiniones, inclusive de predicadores,
viendo la tragedia como castigo de Dios, como cumplimiento de textos bíblicos del Antiguo Testamento descontextualizados, buscando inclusive que María y el tercer mensaje de María también nos está diciendo que es una catástrofe querida por Dios. Oiga, no es que nos llamamos creyentes, no es que nos llamamos cristianos. Entonces, si soy cristiano, ¿cómo puedo estar relacionando todo esto con Dios? ¿Cuál imagen de Dios tengo por Dios? Miren, revisen los memes que se mandan por WhatsApp. Antes de reenviarlo, piensa, esto que está aquí dibujado, esto que está escrito, ¿corresponde con la fe que profeso? Y se darán cuenta que van a dejar de reenviar el 80%. Lo van a dejar de reenviar porque hay un montón de mensajes muy lindos, pero fíjense el trasfondo que está detrás de ellos, ¿no? ¿Sí? Hay uno por allí entre Dios y el diablo, te saqué a toda la gente de la iglesia y Dios dice, no la tengo en la casa doméstica, muy linda la imagen, pero ¿cuál es la concepción de Dios que está transmitiendo esto? ¿Una competencia con el diablo? ¿Una negociación con el diablo? O sea, ¿en quién creen? Conocemos demasiado bien nuestra oscuridad como para no lograr reconocer la luz. Conocemos bastante bien nuestras debilidades como para no reconocer su fuerza. Conocemos suficientemente bien nuestra soledad como para reparar en este modesto compañero de viaje que camina a nuestro lado casi de puntillas, adaptándose al ritmo de nuestros pasos precisamente cuando se hace el vacío en torno de nosotros y seguimos sin reconocerlo porque estamos muy ocupados, ya vamos a ver, en lo que esperábamos, o sea, ya no esperan nada, conjugan el verbo esperar solo en pasado. Es el desconocido, irreconocible por nuestro cansancio, por nuestra pesadez, por nuestros pueriles y apremiantes desánimos, y Él permanece escondido, porque sabemos tantas cosas, nos hacemos tantas ideas acerca de Él, pero no lo conocemos realmente. Avancemos en el texto. Versículos 17 y 18. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Jesús se acerca, comienza a caminar, se hace peregrino con sus discípulos. Lo primero que hace siempre Jesús, es interesarse por ellos, por su situación, por su discusión, por su tristeza. Él, que es la palabra, no comienza con un discurso, sino que primero les pregunta. Son nuestras conversaciones, las conversaciones de muerte hechas al viviente, un cuadro negro de la situación presentado a aquel que, como dirá el Evangelio de Juan, es la luz del mundo. Y Cleofás le responde como si dijera, oye, pero ¿en qué mundo vives? ¿Es posible que no sepas ciertas cosas que están en boca de todos? Casi que hay un reproche de Cleofás. Ponte al día. Pero, ¿qué pasa? Jesús le hace el papel de ignorante. De todos modos, nosotros nos encargamos de informarle acerca de las cosas feas que han pasado aquí abajo, de las tristes noticias que nos afectan. Solamente malas noticias tenemos que comunicar a aquel que nos ha traído una extraordinaria
alegre noticia, evangelio, buena noticia, alegre noticia. Uno se pregunta, ¿es posible que no tengamos nada bello, alegre, consolador, entusiasta que contarle? ¿Es posible que nuestros informes sean siempre deprimentes? Hay gente, ya lo decía al principio de estos programas, que se encuentra a gusto, un gusto sádico, en contar a los demás cosas tristes y amargas. Se diría que son especialistas en el desconsuelo. Una vez me pasó una experiencia, recuerdan ustedes aquí en Costa Rica que los teléfonos públicos tenían, cuando las monedas, el defecto o bienestar para algunos de que quedaban directos. Usted podía hablar y echaba una moneda y luego ya quedaba directo. Un día andaba en autobús, dando clases en una universidad, salí a esperar el autobús, mientras tanto, pues la parada quedaba a la par de un teléfono público, llegó una mujer, no importa quién, no la conocía, sacó su lista telefónica que la tenía escrita en un papel, y como el teléfono estaba directo, o sea, no había que pagar, comenzó a llamar a todas sus amigas para decirles más o menos lo siguiente. Hola amiga, te llamo para decirte que el Señor está cerca, que vienen terremotos, que se anuncian calamidades, que el mundo está perdido, que todo se va a destruir. Y yo dije, eran las 10 de la mañana, más o menos 10:30. Yo decía, pobre señora la que está al otro lado. Esa es la buena noticia que le están comunicando. Esto se escachimbó, como diríamos en Costa Rica. ¿Es eso lo que tenemos que contar? Y ni una frase dijo sobre que el Señor ha vencido sobre la muerte, sobre que Él es la luz del mundo, sobre que Él es la vida. Nada. Solo para asustar, solo para traumar. Yo imagino a aquella señora que posiblemente estaba barriendo, terminó con la escoba en las manos temblando. Bueno, los dos discípulos pueden simbolizarnos a todos nosotros hoy. Ellos saben todo. Vamos a ver, saben todo. Hasta las últimas noticias. El único que parece desinformado, que no está al corriente de lo que ha acontecido y tiene necesidad de que lo pongan al tanto de los hechos, es Jesús. Parece que debería de asistir a un curso de actualización. Sin embargo, solamente Él es capaz de explicar el sentido de lo ocurrido. Vamos a verlo más adelante. Así sucede también con nosotros. No es que escaseen las informaciones. Tenemos hoy una cantidad de información a disposición, nos inundan. Lo que no conseguimos es percibir su significado salvífico. Parecemos ineptos para encontrar el hilo conductor de la historia rescatada por el Salvador. Estar al corriente no quiere decir conocer. Saber no significa necesariamente comprender. Nos quedamos en la superficie, vagamos en la periferia de la realidad. Rodeamos las imágenes sin profundizar, no llegamos al fondo. Ya no sabemos cómo salir de este horizonte que se nos enredó. Versículo 19. Jesús les preguntó, ¿qué cosa? Ya les dije, Jesús se hace el ignorante. Por lo menos el Jesús que Lucas nos narra aquí. En su obra literaria, Lucas es maravilloso haciendo diálogos, narrando estas cosas. Su pluma es maravillosa para narrar estos acontecimientos. Los escribe de una manera tan llena de arte. Lo sucedido a los dos discípulos es casi increíble. Posiblemente a nadie le ha tocado contar al interesado los eventos de su pasión, muerte y resurrección. Darle cuenta detallada de sus funerales. Y todavía peor, echarle las culpas en cierto sentido de la situación en que dejó a los suyos.
porque esperábamos que era el Mesías y ya van 3 días y nada. O sea, nos engañó, nos ilusionó, quedamos esperanzados y todo se derrumbó. Encima de eso, hasta le echan la culpa, ¿eh? Sin embargo, Jesús les da la ocasión para que se expresen, para que digan lo que llevan dentro, sus expectativas, sus esperanzas, sus dolores y frustraciones. Y escucha con paciencia todo lo que los discípulos tienen que decir. Y no los va a interrumpir hasta que ellos terminen su discurso, o por lo menos Cleofás termine su discurso. Jesús no se impone revelándoles su identidad. Les pide que sigan contando su experiencia. Conversando con él, irán descubriendo su ceguera y se les abrirán los ojos cuando, guiados por su palabra, harán un recorrido interior. Es así. Si en la iglesia habláramos más de Jesús, conversáramos más con él, nuestra fe reviviría. Pero seguimos ocupados en muchas cosas que tienen que ver con él, pero no es él. ¿Cómo desearía que entendieran esto? Y no es que yo ya lo entendí, pero es que estoy convencido. Hablamos de muchas cosas que tienen. Sacamos días enteros, semanas enteras, meses enteros de reflexión, pero no hablamos de él. Hablamos de sus cosas, pero no hablamos de él. Ellos le respondieron, y ahí viene la historia chorreada. Lo de Jesús el Nazareno, ¿se imaginan a Jesús cuando está escuchando de ellos? Lo de Jesús el Nazareno. Uy, wow, es lo que yo quería. Estos hablan de mí. Lo que me propuse, ir a caminar con alguno para escuchar cómo cuentan la historia sobre mí. No me equivoqué, elegí a los correctos. Bueno, le va a durar unos cuantos segundos. Porque todos los verbos vienen en pasado. Era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Aquí, sin embargo, yo quiero rescatar un detalle que es importante. Los discípulos no olvidan a Jesús. Ciertamente, vamos a ver en el versículo que sigue, que van sin esperanza, pero no olvidan a Jesús. Conversan, discuten sobre Jesús, recuerdan sus palabras, recuerdan sus hechos de gran profeta. Dejan que aquel desconocido les vaya explicando lo ocurrido más adelante. Sus ojos no se abren enseguida, pero cuando Jesús ingrese en la discusión, en el diálogo, su corazón comenzará a arder. Versículo 21, el versículo de las quejas. Siguen contando estos dos hombres de la Pascua. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Ay, qué tristeza, por Dios. Estos dos discípulos conjugan el verbo esperar solo en pasado. Nosotros esperábamos. El presente pareciera que está bajo el signo del desengaño más decepcionante. Incapaces de esperar. Es más, ya han pasado 3 días. 3 días les parecían excesivos, insoportables. Es que ya pasaron 3 días y nada. 3 días. Sí, porque a veces 3 días. Eso dura la experiencia de Cristo. 3 días a veces. De verdad, una esperanza asfixiada, frágil, que no sabe aguantar el tiempo, que se rinde brutalmente
ante los hechos. 3 días y a veces hasta menos. Nuestra esperanza a veces logra llegar a 3 días. Y esa es la misma consistencia de nuestra fe. 3 días. Ya llevo 3 días rezando y no pasa nada. Bueno, pregúntele a Santa Mónica cuántas décadas rezó por la conversión de San Agustín. Décadas. Y también era 3. 3 días nos parecen una eternidad. No sabemos esperar. No logramos morir de paciencia. Morimos de impaciencia. No sabemos pagar el precio de la paciencia por los ideales que apreciamos. Una contradicción momentánea y la realidad se derrumba. Es como tomar un alfiler y pinchar un globo. Explota inmediatamente. Somos incapaces de sufrir en silencio. Tenemos necesidad de ver enseguida reconocidas, aplaudidas, triunfantes nuestras ideas y nuestras iniciativas. Sí, nuestra esperanza, reconozcámoslo, tiene poco aguante. Y una esperanza con poco aguante no es esperanza, es cálculo humano, es prudencia de la carne, diría Pablo. Mezquina contabilidad burocrática. En medio del túnel oscuro, no conseguimos adivinar la luz que nos inundará solamente después de aquella inevitable y penosa purificación de los ojos. Siguen narrando ellos. Ahora van a narrar los eventos, ya narraron los eventos del viernes. Ahora van a narrar los eventos del domingo. Recordemos que esto fue el domingo mismo de la resurrección. Van a narrar los eventos del mismo día. Escucharon las noticias, iban al tanto con la información sobre el coronavirus. Versículo 22, 23, 24. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ahí termina la narración de estos dos discípulos. Unas palabritas sobre esto. Es interesante leer cómo es contada, según Lucas, la historia de Jesús por Cleofás y su amigo Anónimo. Conocen todos los detalles de antes de la pasión, durante la pasión y de la resurrección. Todo, no hay nada que no conozcan. Todo exacto, pero es un relato en la oscuridad, desenfocado, sin luz. La vida de Jesús de Nazaret leída por hombres fuera de la luz de la resurrección. Todos los acontecimientos están con precisión, no hay duda. Todos tenemos que decir que eso está correcto. Pero no hay Pascua. Y si no hay Pascua, los eventos sabidos, aunque los sepamos al pie de la letra, no son más que una gran ilusión. Lástima que todo haya terminado así. Todos los elementos propios del querigma están presentes, pero es un querigma sin fe, sin luz, sin resurrección, sin Cristo vivo. Para los discípulos, Jesús había muerto y ya no había nada más que hacer. Regresar a casa, tristes y sin esperanza. Aquí Lucas también está advirtiéndonos que es posible conocer todo el camino, toda la historia, tener las palabras justas, incluso peregrinar junto a Jesús, pero no basta.
Jesús sale a su encuentro para que hagan la experiencia del resucitado, lo reconozcan y lo anuncien. Hay algunas predicaciones querigmáticas que uno dice, querigma muerto, anuncio sin vida, noche sin luz. Sí, cuentan lo de Jesús, se lo saben, pero sin vidas. Es querigma muerto. Es más, no se puede llamar querigma, porque querigma es algo gozoso, entusiasta, testimonial. No es, aunque tengan la ilusión de estar haciendo querigma. Si no es Cristo el que lo comunica, son palabras de una historia sin luz. Pero vamos a ver cómo reacciona Jesús. De versículo 25 en adelante, Jesús toma la palabra. Jesús les dijo entonces, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer, subrayen ese verbo, todo lo anunciado por los profetas. La respuesta de Jesús es dura. Es como un latigazo, pero es merecida, admitámoslo. Cuando hemos tomado en serio su palabra. Hay gente que habla tanto de Cristo, pero no conoce su palabra. Es más, no sabe buscar en la Biblia. ¿Cuándo hemos asimilado aquella palabra mediante una lectura, una profundización, una reflexión, una confrontación asidua, directa, diaria, obstinada, apasionada? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos puesto la palabra en el centro de nuestra vida? ¿Cuándo le hemos permitido que se convierta, Salmo 109, versículo 105, en lámpara para nuestros pasos? Y si no lo hemos hecho, aunque hablemos de Jesús y conozcamos la historia, no tenemos derecho a lamentarnos. Si no logramos leer los acontecimientos que nos afectan, si solo vemos en ellos confusión o los leemos en la clave equivocada, con lentes deformados por el pesimismo, prejuicios, dogmatismos, falsas seguridades, escándalo fácil, entonces no tenemos derecho a lamentarnos. Aunque los discípulos describen a Jesús como un profeta poderoso en obras y palabras, como el esperado de Israel, Cristo resucitado corrige esta impresión insistiendo en que todo lo que anunciaron los profetas, versículo que estamos analizando, el 25. Jesús se manifiesta no solo como un profeta, sino también como el Mesías sufriente, al que se referían Moisés y los profetas. Lucas vuelve a decirnos, sí, es el Mesías, claro que sí, pero el Mesías sufriente, el Mesías que padece. Las Escrituras muestran la fidelidad de Dios a lo largo de todo el camino del pueblo de Israel y que culmina en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Por eso, la Escritura se puede leer solo a la luz de la fe. Por eso el Señor reclama, crean. Y la palabra que está aquí es fuerte. ¡Qué insensatos! Yo a veces la traduzco así, ¡qué estúpidos! Y discúlpenme, pero es que insensato es una persona estúpida. ¿Mm? Y viene la pregunta de Jesús, que esta pregunta contiene la clave de lectura. Versículo 26. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Este peregrino, sin que se lo pidan, porque no se lo pidieron, hizo camino con ellos. Y sin que se lo pidan, porque no se lo pidieron, les explica las Escrituras. Ellos le contaron. Y al final le dicen, o es que tú conoces la historia mejor. No, Jesús reacciona, está molesto y comienza a explicarles. Después de esta explicación, ya no podrán vivir sin él. Su palabra es consuelo, es vida. Y aquí estamos ante una de las novedades del cristianismo primitivo que Lucas plasma extraordinariamente en este relato. En cuanto a esos pasajes, como los capítulos de Isaías del siervo sufriente, piensen en Isaías 53, van a ser considerados,
mesiánicos por los cristianos. Así los lee el cristianismo. El versículo 26 es el punto de arranque en el proceso de aprender a leer las Escrituras desde la Pascua, con ojos nuevos. No olvidemos también, hermanos, siempre hago esta observación, los dos peregrinos que van con Jesús no saben con quién están hablando. Nosotros sí. Ya Lucas nos dijo desde el principio en su narración que fue Jesús el que se les acercó. Pero precisamente esta es una de las claves del itinerario que el evangelista quiere marcar a la comunidad cristiana para que aprenda a leer las Escrituras. Y la situación de los discípulos está bien descrita desde el principio. Refleja un estado de ánimo en el que nos podemos encontrar también nosotros. Los discípulos de Emaús poseen aparentemente todo lo necesario para creer. Conocen los escritos del Antiguo Testamento, el mensaje de Jesús, su actualización y su muerte en la cruz. Han escuchado de las mujeres y otros compañeros el mensaje de la resurrección dado por los ángeles. Las mujeres le dijeron que estaba vivo. Y sin embargo, aunque tienen todo para creer, es inútil. Ellos van por su camino envueltos en la tristeza, el desaliento y la desesperanza. Todas las esperanzas puestas en Jesús se desvanecieron con el fracaso de la cruz. Todavía no habían comprendido lo que Dios estaba haciendo por medio de lo que aconteció y que en el plan de Dios la cruz era el paso necesario. Tenía que padecer y tenía que resucitar. De esa forma Jesús entra en su gloria, en la comunión eterna con Dios. Jesús les explica todo, comenzando por Moisés y los profetas. Mañana vamos a ver, porque este texto lo seguimos mañana, porque es el texto litúrgico de mañana, en lo que falta del capítulo 24, y vamos a ver qué agrega los salmos. Bueno, Jesús comenzando, versículo 27, por Moisés, siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Hermanos, tenemos que dejarnos instruir por Dios. Digámoslo de una forma, escríbanse esta frase, si solo esta frase queda, estoy contento. Volvamos a ser aprendices del Evangelio. Sí, no tengamos el coraje de decir que conozco el Evangelio. Yo, en 32 años de estar en esto, no puedo decirlo. No se puede. Se puede decir que conozco cosas del Evangelio, he oído cosas del Evangelio. Gente muy preparada, que uno lo ve, a la hora le pregunta algo sobre el Evangelio y ahí cae. Porque no es solamente saber ciertas cosas, es aprender del Evangelio. Y entonces poseeremos menos respuestas seguras y tranquilizadoras, pero sabremos ver mejor, comprender más, darnos cuenta de lo que sucede y por qué sucede. No sufriremos los acontecimientos, nos convertiremos en protagonistas de los acontecimientos. Esto es diferente. Y no se trata de tener respuestas preparadas, sino de tener la mirada, el cerebro, la voluntad, el corazón preparados para comprender a Jesús. Cristo no reprocha a los dos caminantes el no tener las soluciones listas, no. Les reprocha no tener la inteligencia y el corazón dispuestos para creer. ¡Qué torpes! ¡Qué cerrados! Son culpables de incomprensión. ¿Por qué? Porque no hay ninguna receta milagrosa. Ninguna solución definitiva a nuestros problemas y embrollos. No hay ninguna seguridad prefabricada.
La invitación es a leer y entender. Voy a ir corriendo, ya hay que comenzar a correr. Versículos 28 y 29. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Me limito a los detalles más importantes. Y aquí hay un detalle importante. Vean, hasta ahora, en la narración de Lucas, la iniciativa siempre la ha tomado Jesús. Se acercó a ellos, caminó con ellos, les preguntó, les explicó. Se hizo compañero de camino, quien explica las escrituras. Pero cuando están cerca del lugar, él deja que sean ellos los que tomen la iniciativa de pedirle que se quede. Por eso hizo como que iba a pasar de largo. Jesús no quiere imponerles su presencia. No lo hizo cuando se acercó, quedó como un ignorante y no lo va a hacer ahora. Si quieren su presencia, espera que lo inviten, que se lo pidan, que libremente le digan, quédate con nosotros. Y quizá en ese momento adivinaron la palabra correcta. 7 millas de caminos, 7 kilómetros, dice nuestra traducción, 11 kilómetros. Con aquel desconocido que parece que no sabe nada, para al final, después de ese largo camino, darse cuenta que en realidad los desinformados son ellos. Qué rico cuando esto pasa, porque entonces se abre la luz. Miren, hermanos, estos discípulos son como estos periódicos amarillistas que hay en todos los países y en Costa Rica también. Nos cuentan las últimas noticias, hasta con sangre, pero no conocen las primeras noticias. A Jesús no le interesaron tanto las últimas noticias. Él comenzó por las primeras noticias. Moisés, los profetas, los salmos, que iluminan las últimas noticias. 11 kilómetros de camino con aquel compañero de viaje, el tiempo justo para admitir que ahora que llegaron a casa ya no podían ni querían estar sin él. Y entró para quedarse. Él decidió quedarse. Lo invitaron. De ahora en adelante nos lo podremos encontrar en nuestras calles. Viaja de incógnito, como un cualquiera. Tiene el rostro común de una persona que encuentro o me detiene. Pero vamos adentro de la casa. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Este es el momento clave del relato. A partir de ese momento, todo cambia. Jesús, que era el huésped, toma el lugar del dueño de la casa. Se sienta, es él el que toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da. Cuando los discípulos le abren voluntariamente su casa a Jesús, entonces él es libre de mostrarse claramente. Y allí ahora se puede revelar. Vean que hasta entrar a la casa todavía ellos no saben con quién andan hablando. Ya Jesús les explicó las escrituras y sin embargo no lo descubrieron. Está en la casa de ellos y todavía no saben. Es en el momento de la fracción del pan cuando se les va a revelar. Si en algún momento Jesús nos conmueve, sus palabras nos llegan hasta dentro y nuestro corazón comienza a arder, es el signo de que nuestra fe está despertando. Según Lucas, es necesaria la experiencia de la cena eucarística. Y aunque todavía no saben quién es, los dos sienten necesidad de Jesús. Les hace bien su compañía. No quieren que los deje. Quédate con nosotros. Jesús entró para quedarse con ellos. ¿Y qué pasó cuando partió el pan? Versículo 31. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. En la escena
se abren los ojos y lo reconocieron no por el gesto de abrir un libro, además no tenía, sino en el acto de partir el pan. Miren, hermanos, yo le llamo a eso, me gusta llamarle la liturgia de las manos. Y es que si la escritura no conduce a partir el pan, seguimos ciegos. Por más que seamos expertos en todo lo que ustedes quieran. Aunque hagamos alarde de conocer a Jesús, no hay fracción del pan, todavía no lo conocemos. Es allí donde se da cuenta. Es allí. Hermanos, yo les hago una consulta. Ya llevamos casi 3 semanas haciendo estos programas con todo el esfuerzo que implica y el gozo también. Pero ya estamos en la 5ª semana en Costa Rica, por lo menos, del coronavirus. Ya hay gente que llevan varias semanas sin trabajo. ¿Ya has salido? Y les digo porque yo ya lo he hecho. O sea, no estoy aquí diciendo es muy fácil para padres decirlo, pero él no sale. Lo siento, ya lo he hecho. Ya he visitado algunas familias. Y no con las manos vacías. Todo esto que estamos escuchando nos ha hecho abrir las manos porque no tienes que ir muy lejos, no tienes que ir en auto. Allí, muy cerca de tu casa, no importa si es un residencial, en ese residencial de casas lujosas también hay gente que no tiene trabajo y que tiene la deuda, está pagando el residencial. ¿Ya te informaste? ¿Ya sacaste la bolsita de arroz, etcétera, etcétera? Porque escuchar la palabra y que no haya liturgia de las manos, mi trabajo fue inútil. Una palabra para comer, una palabra que enciende el fuego dentro, un pan que abre los ojos, que permite ver, que parte. Pascua es el don de la luz, pero es un don que se recibe con los ojos. ¿Sí? La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la reconocieron. Podríamos seguir siendo nosotros culpables, reincidentes de no reconocerlo. Y entonces no tenemos derecho a lamentarnos. Y ellos decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Voy a terminar aquí, porque los versículos que siguen de todas maneras se van a repetir en el Evangelio de mañana. Qué bonito este detalle para terminar. Hermanos, es muy probable, y escuchando todos los miles de comentarios que hay en las transmisiones que he hecho, sí, se nota que sí, la palabra hace arder el corazón. Claro que sí. Alguno escribió por allí, ahora entiendo que el cristianismo es una vivencia. Claro que sí. Y otras, yo las he leído todas, pero no tengo todas en memoria. Sí, es una vivencia. Es el corazón. Jesús, cuando partió el pan, hace que los discípulos vean su propio camino de manera distinta. Ahora se dan cuenta, ahora entienden quién caminaba con ellos. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? La presencia del Señor que les explicaba las escrituras ya se hacía sentir en el corazón, ardía como un fuego mientras les acompañaba. El camino del crucificado, ahora visto de forma nueva, el querigma tuvo que hacerlo el mismo Jesús. Y aquí nos hagamos ilusión, hermanos. No somos nosotros los que predicamos el querigma, olvídenlo. Es Cristo el que lo predica, el que lo explica, el que lo ilumina, el que lo anuncia, el que lo proclama. Y porque le permitieron a él proclamarlo, él les ha permitido verlo resucitado. Les permitió ver el sentido del crucificado. La relación de los discípulos con Jesús se caracterizó
hasta su muerte por su presencia visible. Ahora comprenden que el resucitado ya no se mostrará visible junto a ellos. Estará presente, pero le encontrarán en la escritura y en la fracción del pan. Y decía al principio, estos dos son indisolubles. El lugar por excelencia para escuchar la palabra de Dios es la Eucaristía. Y la Eucaristía alcanza su pleno sentido, el misterio pascual, iluminada por la palabra. Por eso todos nuestros sacramentos tienen liturgia de la palabra y liturgia eucarística o sacramental, porque esto no se puede separar. No hay palabra sin sacramento, ni sacramento sin palabra. Esto es también parte de lo que Lucas nos quiere comunicar. Bien, hermanos, otra vez nos pasamos. Vean, el texto es tan hermoso, tan maravilloso. Lo que se ha dicho es una pincelada de las 1000 cosas que hay escondidas en el texto. Traté de que fuera de una hora, ya me pasé, ya me di cuenta que me pasé. Hermanos, se los dejo allí, sigan ustedes profundizando. Mañana continuaremos con el resto. El pasaje que sigue lo vamos a pegar a este porque el texto continuará mañana en la liturgia. Así es que léanlo, dejémonos cuestionar. Recuerden, palabra y liturgia, escritura y manos. Pan de la palabra, pan de la Eucaristía, pan partido. Y que el Espíritu Santo les diga cómo hacer para que la liturgia de las manos, hoy quizás sea el mejor día, hoy, póngala hoy en movimiento. Hay alguien esperando tu pan. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Por ahora pidamos al Señor que nos bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la pasen muy bien. Buen día para todos.